Buenas noches. Uno, dos. Andrés, ¿está bien aquí? Andrés, ¿está bien? Buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Pública Ramón Correa, una organización parte de lo que es la Secretaría de Cultura de Pereira, continuando la programación de las tertulias literarias que Mesa a Mesa ha propuesto este escenario liderado por Carolina Toro Rincón. En esta ocasión tenemos la posibilidad de presentar a ustedes un diálogo entre el maestro Pablo Montoya y el poeta Hugo Kendo Torres. Esta reunión con el maestro Pablo Montoya, premio Rómulo Gallegos en el año 2015 por su novela Tríptico de la Infamia, premio José Donoso 2016 por su trayectoria literaria, nos da la posibilidad de hablar con uno de los escritores de referencia en estos últimos años en la literatura colombiana. Cuando hablo de referencia no es esa mención institucional a ciegas que muchas veces propende los medios de comunicación, sino como un escritor que es valorado por la comunidad de los escritores y sobre todo por un mundo de lectores colombianos que han visto en sus referencias a la historia, a la música, a la Colombia misma, un escenario de diálogo y de encuentro para mirarse y para ver lo mejor de nuestra tradición literaria. Nos acompaña Hugo Kendo Torres, estudiante de la maestría en literatura de la Universidad Tecnológica, poeta, tiene 2 libros publicados y es un lector muy atento de la obra de Pablo Montoya, razones más que suficientes para poder empezar este diálogo y agradecer sobre todo la presencia de ustedes en este escenario, un café con que nos reúne esta noche con el maestro Pablo Montoya Campuzano y Hugo Kendo Torres. Bienvenidos. Gracias. Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Gracias por estar acá en esa mesa. Como siempre he creído, pues gracias por compartir parte de su tiempo, por compartir parte de esas pasiones. Conversando una vez con un amigo, con Juan Esteban, decía, una vez llegamos a esa siguiente conclusión, pues frente al tema de la literatura, que se vuelve el elemento del mercado, más allá de todo esto, uno escribe como más por simple complicidad, y entre los amigos y este grupo pues que estamos aquí presentes, nos une la complicidad, y gracias por estar acá. Hoy pues es ese gran desafío, para mí el gran apasionamiento también, porque es conversar con uno de los escritores que a mí me fascina mucho, no porque esté Pablo acá o algo así, sino que hay una voz totalmente diferente en la obra de Pablo Montoya. Y pues cuando se me invita para conversar de una obra y de un escritor que me fascina, pues es fabuloso, ¿no? Y eso pues es grato para mí. Pablo, para hablar un poco de esta obra de Robinson Cercano, cuando antes de leerla, ¿cierto?, me surgió una pregunta, que es conversar de una literatura francesa del siglo XX partiendo de Robinson, que es un inglés, ¿cierto? Y cuando uno lee la obra luego entiende una razón o muchas razones de por qué Robinson inglés se inserta en la literatura francesa. ¿A vos cómo te llega esa obra? ¿Cómo te surge ese encuentro con el Robinson, que finalmente tiene muchos rostros y a la vez muchas voces? Buenas noches, muy amables por venir a este evento
Gracias a Giovanni, a Carolina por su hospitalidad y a Hugo por acompañarme esta noche aquí con ustedes. Vamos a hablar sobre este libro que se llama Un Robinson cercano, 10 ensayos sobre literatura francesa del siglo XX, que es como el último libro que salió publicado. En realidad este libro se publicó inicialmente con la Universidad de Afit en el 2013 y luego acaba de reeditarse con Random House, ¿no? Es un conjunto de 10 ensayos que yo fui escribiendo, que comencé a escribir en París cuando vivía allá en 1997 y que terminé en París como en el 2009, 2010, pero algunos de esos ensayos también los escribí en Medellín cuando empecé a trabajar en la Universidad de Antioquia. Todos esos ensayos fueron publicados por la revista Universidad de Antioquia, por la generosidad y la hospitalidad que siempre me ofreció y me ha ofrecido Elkin Restrepo, que es el director actual de esta revista. Por eso el libro está dedicado a él, a Elkin Restrepo, que es un escritor y poeta de Medellín. Borges decía que no hay que leer Robinson Crusoe, que ese libro hace parte del patrimonio de la humanidad, es como si hiciera parte de nuestro inconsciente colectivo. Robinson Crusoe es un mito, una leyenda literaria que narra la soledad de un hombre en una isla durante casi 28 años, ¿no? Pero es una novela que escribió Daniel Defoe en el siglo XVII y que se convirtió rápidamente en la novela típica del imperialismo inglés. Entonces el Robinson Crusoe de Defoe es un personaje muy particular, es un personaje muy organizado, muy racional, es un inglés típico, digámoslo así, y que se siente dueño absoluto de su isla. Es tan sólido él que en esos 28 años no tiene ningún tipo de fantasma o de asedio que un hombre solo tendría normalmente en una isla. De Robinson Crusoe, si ustedes lo leen, el de Defoe, es un personaje que no tiene espantos o amenazas o fantasmas sexuales. Es un personaje que no tiene episodios de locura. Ustedes se imaginan uno viviendo 28 años solo en una isla, hasta enloquecerse, ¿no? Para tener una vida sexual un poco más desordenada, por decirlo así, más onanista. Pero claro, como el deseo de Defoe era ser un monumento de alguna manera del imperio inglés, basado en las aventuras de un marinero que se había perdido en una isla, un marinero europeo que se había perdido en una isla durante muchos años, pues se convirtió de algún modo en un clásico, ¿no? Porque nunca antes había escrito una historia así. Pero resulta que, como fue un libro tan impactante que fue traducido rápidamente a diferentes lenguas, entonces hubo Robinson Crusoe franceses, hubo Robinson Crusoe irlandeses, hubo Robinson Crusoe españoles, alemanes, y cada Robinson Crusoe de cada país manifestaba ciertas particularidades. Los franceses, que son muy divertidos, se inventaron un Robinson Crusoe en una isla que está llena de mujeres. Entonces Robinson Crusoe vive feliz, fornicando con las mujeres. Es un Robinson Crusoe libertino, justamente. Aquí en Colombia hay un Robinson Crusoe, que es un pequeño cuento que se llama El Maestro de la Soledad, de Pedro Juan Valderrama, donde es un cuento como en 1960, donde hay una aproximación muy interesante a Robinson Crusoe, porque el Robinson Crusoe de Pedro Gómez es un Robinson Crusoe aplastado por la ansia sexual. En Francia, y de ahí viene mi artículo, mi ensayo que titula el libro, en Francia hay un escritor
que escribe una novela muy bella. El escritor se llama Michel Tournier y la novela se llama Viernes sobre el limbo del Pacífico, que es una novela del 68. Inclusive fue la gran novela leída por la generación del 68 en Francia. Y lo que hace Tournier es reactualizar Robinson Crusoe. Entonces el Robinson Crusoe de Tournier es un Robinson cercano a nosotros. Por eso el libro se llama un Robinson cercano, porque es un Robinson que tiene problemas nuestros. Pues, ¿qué pasa con el Robinson de Michel Tournier? Por ejemplo, cuando llega a la isla y empieza a sentirse solo, se enloquece, tiene un problema con el lenguaje, empieza a inventar palabras, empieza a olvidar su propia lengua. Cuando tiene esos momentos de locura, este Robinson se mete en un lago, en un pantano, y dura días con el pantano hasta acá, tratándose como de hacer pruebas para estar en contacto con la naturaleza y no enloquecerse. Y este Robinson tiene una fascinación, bueno, se masturba, por ejemplo, ¿no? En una isla solo de 25 años, ¿qué más puede hacer? Y no solamente se masturba, sino que se construye una cavidad en una cueva que él hace, una cueva donde él se oculta, y en esa cavidad él logra, miren lo que logra él, es un Robinson perverso, ¿no? O sea, cercano a nosotros. Logra construirse una cavidad que le recuerda el útero de su madre, y ahí pasa días enteros, recogido ahí en ese útero, y que no es más que una comunicación que él entabla con la isla. Finalmente termina haciendo el amor con la isla, le hace el amor a los árboles, hace unas especies de hendiduras en los árboles, penetra los árboles, penetra la tierra y le da unas florecitas a la tierra del semen de Robinson, y nacen esas flores míticas que se llaman mandrágoras. Ustedes saben que las mandrágoras surgieron, es una mitificación de un episodio muy típico de la antigüedad y el medioevo. Los hombres, cuando son ahorcados, tienen una última erección y eyaculan, y ese semen es el que produce las mandrágoras. Entonces Michel Tournier recoge toda esa mitificación de la sexualidad y la introduce en su novela. Cuando llega viernes, Robinson Crusoe empieza a enseñarle supuestamente la lengua, la razón occidental, etcétera, etcétera. Pero ese viernes que llega es un viernes lúdico, es un indígena americano que se mantiene riéndose y también comienza a hacer el amor a la tierra, y también surgen mandrágoras. Entonces es una escena de celos terribles entre Robinson Crusoe, que siente que ese indio aparecido le está robando su isla. ¿Sí? Les cuento esto para que ustedes se den cuenta cómo este mito del Robinson Crusoe, como cualquier otro mito literario, puede ser Edipo, Antígona, puede ser Ulises, puede ser Don Quijote, puede ser Hamlet, puede ser Raskolnikov, puede ser Aureliano Buendía, que son personajes que se han convertido como en arquetipos de la humanidad, pueden ser recreados literariamente y producir una lectura completamente fascinante. Finalmente, en la novela de Tournier, cuando llegan los marineros después de 28 años a la isla y a llevar a Robinson Crusoe a Londres, quien se va con ellos es Viernes. Robinson Crusoe se queda en la isla, y Viernes, que es un nativo muy particular, porque es un nativo, como les digo, completamente juguetón, curioso, inquieto, es el que se va con los europeos. Entonces lo que hace Michel Tournier es abrir el mito literario hacia situaciones más cercanas a nosotros. Ese Robinson de Michel Tournier en realidad está atravesado por el marxismo, por el psicoanálisis, por la economía política. Bueno, es una novela que a mí, cuando yo la leí en París, me encantó, y escribí el ensayo que lleva por título Un Robinson cercano, y que va a establecer una serie como de
el libro, quiero decir, una serie de puentes entre América y Europa, o entre América y Francia, digámoslo así, ¿no? Como esa serie de puentes pues, establece la literatura, pero también establece la política, la sexualidad, la economía y el arte mismo. Bueno, retomando esa idea de los puentes y la idea, la imagen de los exilios, también ese libro de ensayos tiene un matiz particular que pues, se centra en el análisis de obras literarias, pero no con una óptica de que pertenece meramente a un contexto, sino que me parece que de trasfondo rompe con un concepto tradicional dentro de la literatura latinoamericana, que es el concepto de la aldea, ¿no? Porque pareciera que hablar de la aldea se queda asignado en el folclore, ¿no? Y también pareciera, o es imaginario, como se conversa ahorita en el taller, es porque un colombiano aborda una obra que no le pertenece a su contexto, ¿cierto? Surge la pregunta, para mí por lo menos con respecto a Robinson, porque Robinson finalmente es cualquier Robinson, ¿cierto? Cualquier Robinson, y es la humanidad no limitada a una frontera literaria que rebasa esa concepción tradicional de la aldea literaria. No sé si de pronto podrías conversar un poco, porque no solo es hablar de Michel Tournier, sino de grandes escritores franceses, pero que nunca pierden ese puente precisamente con ese diálogo, por lo menos desde nuestra cultura también, porque hablar de Michel Tournier y la referencia que hace acerca de este Robinson es también ubicarse en un contexto colombiano con facilidad. Yo pensaba incluso en varios pescadores del Golfo de Urabá, ¿no? que han vivido sus propios naufragios, y que colombiano tampoco ha vivido su propio naufragio, ¿no? En este contexto que es tan lleno pues, de esas maravas, ¿no? Yo comencé a escribir estos ensayos porque me pareció importante para mi proceso de escritor dar cuenta del aprendizaje que yo estaba haciendo de la literatura francesa. Entonces empecé a escribir esos ensayos simplemente guiándome por el gusto que me generaron ciertas obras que yo fui descubriendo o que había leído en mi primera juventud. Yo los empecé a escribir en 1997, como a los 33 años, pero ya algunos de esos escritores los había leído antes, ¿no? Albert Camus, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, André Gide, eran escritores que yo conocía desde antes. Otros sí, los que estaba descubriendo, y los descubrí en París. Entonces lo que me motivó inicialmente la escritura de un Robinson cercano fue dar cuenta de un aprendizaje literario. Porque a mí me parece que la literatura francesa es una de las grandes literaturas del mundo. Borges, vuelvo a Borges, decía que uno podía decir perfectamente España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Estados Unidos, Walt Whitman, no sé, Japón, Kawabata. Pero cuando uno dice Francia, bueno, Italia, Dante, Grecia, Homero. Pero cuando uno dice Francia, Montaigne, Pascal, Marqués de Sade, Voltaire, Flaubert, Victor Hugo, Balzac, Camus, Sartre, hay un montón de escritores. Entonces es una tradición literaria muy poderosa, por un lado, y me parecía importante. Estaba viviendo en Francia, a pesar de que estaba haciendo una tesis de doctorado sobre literatura latinoamericana. Yo hice una maestría y un doctorado en la Universidad de la Sorbona y estudié los vínculos musicales literarios en la obra de Alejo Carpentier y de Julio Cortázar. Pero como yo no solamente era un estudiante de literatura, sino que era un aprendiz de escritor y quería traducir, entonces me fui aproximando progresivamente a la literatura francesa
y empecé a hacer ese mapa que son mis autores queridos de algún modo, ¿no? Pero soy un colombiano, era un colombiano, e inmediatamente se estableció en la escritura de esos ensayos un punto de escritura. Yo estaba escribiendo en París, luego algunos de esos ensayos los escribí en Medellín, pero yo estaba escribiendo desde una circunstancia de escritor latinoamericano, más que colombiano, latinoamericano. ¿Y qué es ser un escritor latinoamericano, sobre todo frente a algunos de esos autores que yo trabajo allí? Es ser un escritor de un país colonizado. Es tener sobre los hombros una marca fuerte de la colonización. Entonces, los primeros ensayos de este libro tienen como esa impronta, ¿no? Es un escritor que está de alguna manera elogiando la obra del escritor francés y discutiendo con ella, polemizando con ella. Porque a mí no me interesa solamente elogiar una obra, sino cuestionarla, preguntarle ciertas cosas. Entonces así comienzan los ensayos refiriéndome a esa relación que establece Francia, país imperialista, a través de sus escritores, con zonas colonizadas, o con zonas que tienen una historia política particular. Pues paulatinamente los ensayos se van volviendo políticos, se van volviendo completamente, o están atravesados de lo ideológico, ¿no? Y yo creo que eso le da un carácter particular al libro, porque le muestra al lector una obra literaria que es de los escritores, pero también le muestra al lector un punto de vista, una especie de atalaya, ¿no? Desde donde yo leía y desde donde yo leo. Y eso es lo que le da como una particularidad a este libro. Por ejemplo, en el ensayo de André Gide, por ejemplo, André Gide es un escritor muy particular que es una de esas conciencias morales, éticas que ha tenido la literatura francesa en el siglo XX, porque es un escritor muy particular. Miren, él, por ejemplo, inicialmente escribió un libro sobre la homosexualidad que se llama Coridón. Publicó, creo que 20 ejemplares. O revuelo, ¿no? Todo el mundo, porque es un libro de los años 10 más o menos del siglo XX, un libro que enaltece la homosexualidad, la convierte como en una especie de lugar donde se puede educar sensorial e intelectualmente. Luego escribe un libro que es una denuncia del imperialismo francés en África, que se llama Viaje al Congo, o revuelo, ¿no? En la Francia de su época. Francia es un país que ha tenido épocas de un gran espíritu reaccionario, así como tiene un espíritu de avanzada, tiene unas zonas caracterizadas por el fascismo, por el racismo, por la xenofobia y por un espíritu conservador pues particular. Y luego cierra el círculo escribiendo un libro sobre el comunismo soviético, que se llama Cuaderno o Notas o Retoques de un cuaderno de la Unión Soviética. Entonces, es un escritor que las juventudes de ahora, o al menos las juventudes que estaban en el momento en que yo vivía en Francia, década del 90, lo tenían como un gran referente. Nosotros no tenemos en la literatura colombiana un referente de esa índole. Quizás en Fernando Vallejo hay una figura que atrae mucho a los jóvenes por su espíritu contestatario y beligerante. Pero Fernando Vallejo a veces grita mucho, ¿sí? Parece una vieja cantaretosa antioqueña. A veces cae en ese estado y uno dice, uy no, qué pereza escuchar a esa señora tan cantaretosa.
pero hay en Fernando Vallejo una tradición, por ejemplo, francesa muy particular. Fernando Vallejo, por ejemplo, es una conciencia colombiana frente al maltrato que hacemos los colombianos y el mundo entero con los animales. Es un gran crítico del establecimiento político y de la corrupción. Es un gran crítico de la religión, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos una figura tan completa, tan cabal como es André Gide. Pero cuando yo me aproximo a André Gide, elogio ese espíritu contestatario, pero también le hago ciertas preguntas, porque André Gide fue un hijo de su época, y por ejemplo, cuando va a África, nos está escribiendo los horrores que cometen los imperialistas franceses en los países africanos, y va escribiendo sus notas, pero ¿sabe cómo las escribe? Montado en un negro. Un negro lo lleva sobre sus espaldas, que así era como transportaban los negros a los colonos franceses hasta bien entrado el siglo XX. O sea, Gide escribe que ese negro que lo está cargando es un bello ejemplar. Gide era homosexual y amaba la belleza de los cuerpos masculinos, pero se siente incómodo porque brinca mucho y no puede escribir tranquilamente sus notas, ¿no? O sea, hay una serie de conceptos que uno dice, bueno, ¿cómo leo a este escritor? ¿Cómo leo estas consideraciones? Sin negar, por supuesto, estoy diciendo, y repito nuevamente, lo importante que es Gide, porque es de los primeros escritores de la literatura occidental que defiende la homosexualidad, que critica la barbarie de los imperialismos europeos y que además es uno de los primeros en desmontar la utopía socialista soviética. Los primeros que dice, eso que está hablando allá es horroroso. Sí, ese comunismo es, una vez más, una utopía fallida. Y lo dice en momentos en que nadie había dicho, o muy pocos habían dicho estas cosas, porque estamos hablando de 1913, de 1926 y de 1936. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que lo que yo hago con esos escritores es tratar de mostrárselos al lector, al desocupado lector hispanoamericano. Yo sé que sobre esos escritores han escrito mis maestros anteriores, Carpentier, Paz, Usdapietri, Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Pero me parece que era necesario como renovar un poco esas miradas en torno a obras que me parecían impactantes, ¿no? Dentro de esos autores que vos abordás, Pablo, hay uno pues, que me llama la atención, que es Camus. Que hay un personaje, un cuento tuyo que se llama Las mujeres de espacio, del libro El beso de la noche. Y es un personaje particular porque este es un campesino que ha sufrido la violencia y que luego, bueno, no sé si decirlo, se muda o es desplazado a Medellín, porque llega a Medellín a trabajar en el anfiteatro y tiene relaciones necrófilas con las cadáveres, ¿no? Y es particular porque luego que leo esta obra veo esa cercanía con ese tinte un poco escéptico y muy marcado por la presencia de Camus allí. No sé si vosotros podías ampliar un poco esas ideas. Me parece muy interesante que hagan esa relación entre Aspacio y Camus. Lo que pasa es que Aspacio no es un personaje que yo me inventé, un necrófilo de Medellín. Cuando yo soy hijo de un médico que ya murió, pero recuerdo cuando yo era niño, mi papá me contaba una historia de cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia. Y me contaba, o nos contaba a los hijos, la historia de un necrófilo que estaba como ahí en el anfiteatro de la Universidad de Antioquia. Bueno, era como una especie de leyenda. Pero ese necrófilo de mi papá, después yo lo volví a escuchar en otro médico en la década del 80, cuando era estudiante de medicina. Ese necrófilo todavía existía.
Y luego cuando era profesor, cuando yo me conecté con la Universidad de Antioquia para ser profesor, hablando con un periodista, salió el tema del micrófono, ¿no? Es un micrófono que va y viene a lo largo de los años. Entonces, a mí me pareció muy interesante contar el cuento de Aspasia, se llama Las mujeres de Aspasia, pero evidentemente nace en el contexto de mi papá. Mi papá estudió medicina más o menos en la época de la violencia partidista. Mi papá ya, cuando yo estudié el cuento, mi papá ya había muerto y yo no pude hablar con él nuevamente sobre ese personaje necrófilo. Entonces, es un cuento anómalo. Los cuentos del Beso de la Noche, que es un libro de cuentos dedicado a Medellín, son cuentos anómalos, porque a mí ese cuento de que Medellín es una ciudad de la eterna primavera, que es la más educada, que todo es la placita de plata, todo ese montón de configuraciones que han hecho esos chauvinistas antioqueños, casi todos son excesivos. A mí nunca me ha convencido del todo. Sí sé que Medellín tuvo por un tiempo un clima maravilloso. Ahora ese clima está mandado a recoger, es la ciudad más contaminada de Colombia. Unos políticos irresponsables y unos empresarios voraces llenaron la ciudad de carros y de motos. Bueno, eso se podría decir para todo el país. Pero como Medellín es un hueco, no es un valle, sino que es un hueco, esa situación geográfica no la favorece. Entonces, ese valle florecido, ese valle de la eterna primavera, hoy está malogrado por la política y por la economía. Pero El Beso de la Noche maneja otros contornos. Es un libro sombrío, es un libro anómalo, porque a mí me parecía como importante dar cuenta de esa ciudad anómala. Todas las ciudades son anómalas, todas las ciudades tienen una parte sombría. Y yo creo que es deber del escritor, o de un escritor como yo me concibo, indagar en esas zonas, que son dolorosas. A veces no quisiera hacerlo, pero me toca hacerlo. Entonces, Aspasia es un hombre que le han matado a la mamá, que le han matado a la familia, que huye de la violencia y se establece en Medellín y le dan un puesto que es vigilante de un anfiteatro. Y como está perturbado por la violencia, empieza a sentir una profunda atracción por las muertas. Entonces hay un mapa de la mortandad de Medellín a través de ese personaje que hace el amor con muertas, ¿sí? Pero es un personaje que está descompuesto, es un personaje que es la faceta oscura de la ciudad. No es que yo sea necrófilo, no van a confundir el personaje con el autor, por supuesto. Pero sí sé que los hombres mantenemos una relación muy tremenda con lo muerto, ¿no? Comemos carne de vaca, de cerdo, matamos animales de una manera sistemática y de proporciones gigantescas. Vivimos del petróleo, que no es más que es la huella de un animal muerto. Sí, el fósil, ahí tiene el petróleo. Nuestra economía planetaria es necrófila. Y en efecto, hay personas que son necrófilas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están ahí, al lado nuestro. Pero yo no sé tú por qué haces la relación con Camille y Aspasia, quizás por el lenguaje, por la... Bueno, también la presencia, porque es un personaje silencioso. Y con respecto también a Janine, que es un personaje que referencias en el ensayo, porque hay un lenguaje que no es un lenguaje tácito, ¿no? Que es precisamente esos silencios que se abordan dentro del libro de ensayos, signado por el tema del exilio, ¿no? La otra lengua, esa otra lengua que se aprende, pero que en última es una resistencia y que el silencio se vuelve como un espacio de soledad, y donde en esa soledad es la lucha con los demonios, ¿no? Que es particular allí.
Sí, bueno, me parece muy bien que hayas aclarado eso, Hugo. En efecto, cuando tú hablas de Camus, Camus es un escritor muy particular porque Camus es un escritor francés que nace en la periferia, o sea, nace en Argel, una colonia francesa. Y Camus siempre va a sentir como, o sus personajes más bien, y creo que él mismo va a sentir siempre como un gran conflicto, ¿no? Porque él es un personaje fronterizo y sus personajes literarios son fronterizos. Y hay una permanente condición de exilio en los personajes de Camus. De hecho, el ensayo que yo le dedico a Camus en el libro, Un rostro cercano, es sobre el exilio, un libro de cuentos de él que se llama El reino y el exilio, que son cuentos, como tú dices, caracterizados por personajes silenciosos, extrañísimos. Bueno, ahí no hay ningún necrófilo, ¿no? Pero si hay un personaje, hay muchos personajes extraños en ese libro, muchos personajes raros que uno dice, bueno, pocas veces hablan esos personajes. Entonces, por sí, bueno, y además, Aspacio sí es un desplazado, ¿no? O sea, es un desplazado más que huye de la violencia colombiana y se establece en Medellín, que es una ciudad que recibe desplazados desde hace muchos años. El desplazamiento no es un problema de la última violencia narcoparamilitar y estatal, nosotros vivimos el desplazamiento desde la época de la conquista. Entonces, es una constante que ha marcado la identidad, que ha marcado la historia de nuestro país. Y quizás Aspacio forma parte de este mapa de los extraños, ¿no? Yo quise poner El beso de la noche, antes tenía un título que era Cuentos anómalos o Cuentos raros, pero ya hay nombres así, hay cuentos raros, cuentos anómalos, hasta que finalmente decidí por ponerle El beso de la noche, que es un cuento incestuoso, ¿sí? Porque en ese libro yo abordo, un chico una vez me dijo, yo, ¿usted por qué escribe las cosas tan horribles? Incesto, necrofilia, hermafroditismo, ¿usted está loco o qué? Es posible que yo esté loco, por supuesto, ¿no? Le dije, sí, es posible que yo esté loco, pero uno escribe de alguna manera sobre esos fantasmas, que no son personales, son fantasmas colectivos. ¿Sí? No son personales, no son problemas míos, son problemas de la sociedad en la que yo vivo. El incesto. El incesto es algo que hace parte de nuestra realidad, no solamente antioqueña, sino colombiana. Entonces, El beso de la noche me pareció un título interesante porque hablaba un poco como de lo nocturno en el sentido romántico de la palabra, ¿no? Eso, de la noche, de lo extraño, del ensimismamiento, de auscultar esas zonas oscuras que hay en el ser humano. La tarea no es fácil, ¿no? La tarea no es fácil, es una tarea difícil. Primero porque es abordar zonas complicadas y segundo porque los lectores, ahora yo que me he vuelto un poquito más leído que antes, cuando aparezca una reedición del beso de la noche o del Requiem por un fantasma, que son libros cuentos dedicados a Medellín, yo no sé qué van a decir los antioqueños, ¿no? Me van a poner en el patíbulo. Sí. Bueno, hay otro aspecto que también me parece bellísimo que vos tomás. Esta es una idea que yo había escuchado de Heidegger, que es el tema el lenguaje como el hogar del hombre, ¿no? Del poeta, dice Heidegger. Y vos lo decís de la siguiente manera: la lengua es el verdadero hogar del hombre. Y esa frase, pues, como vos planteas incluso en el prólogo, esas ideas de un diálogo, que es un diálogo interno con el lector, me parece muy atractiva, porque si construimos la imagen de la aldea, que es un mito, ¿cierto? Esa aldea folclórica es más un mito, ¿cierto? Como de pronto se ha erigido un poco a partir de Gabriel García Márquez también. Es particular porque el lenguaje en últimas es lo que posiblemente nos queda, porque un signo de ese exilio es el silencio, un signo del exilio son las soledades, pero hay algo que no se nos puede desarrollar, que es el lenguaje. No sé si tú nos pudieras compartir esas ideas.
Has hablado de García Márquez, de la aldea de García Márquez, de Macondo. Ustedes saben que Macondo es arrasada al final, ¿no? Y que Macondo actúa como una especie, al principio, sobre todo como una especie de utopía. Un grupo de hombres fundan una aldea donde no hay partidos políticos, donde no hay muertos, pues todavía no hay cementerio, donde la gente hace lo que quiera, se junta con esta, con aquel, no pasan por el sacramento del matrimonio, y donde viven felices. En realidad viven felices, están descubriendo el mundo. No ha entrado la burocracia, no ha entrado la policía, no ha entrado el Estado, no ha entrado la religión, en ese primer Macondo, ¿no? Después entra eso y se desbarata. Se desbarata, no se desbarata, empieza a evolucionar, pero evoluciona de tal manera que uno se pregunta, ¿por qué García Márquez en su novela arrasa Macondo? ¿Por qué la destruye? ¿Por qué esa condición de que lo que nace perfecto se tuerce y termina siendo arrasado? Habría que preguntarnos por qué García Márquez hace eso. Porque ese concepto de aldea, que es un concepto colombiano, latinoamericano, es un concepto malogrado por las guerras, por la corrupción, por la política, por la religión. Sí, la pregunta es esa, ¿por qué se arrasa esa representación del país al final de la novela? O sea, está tan sucio todo, hay tanto desamor, porque García Márquez decía, el problema de mis personajes, el problema de Macondo, la gran desgracia de Macondo es que no se aman, la gente no se ama. Sí, la gente hace el amor, la gente hace, pero no se aman, no hay la única relación amorosa que existe es la última, que es la incestuosa justamente, porque además es una familia incestuosa. Todos tienen el temor de que nazcan con cola de marrano, porque el incesto es una permanencia en la construcción de las sociedades. Por eso surge la educación, surge la cultura, para evitar el incesto, para pararlo, para parar el deseo. El deseo humano hay que controlarlo, no solamente el deseo, la condición arrasadora del ser humano. Es que somos una criatura verdaderamente, sí, inventamos el álgebra, la música, los telescopios, los microscopios, las vacunas, pero somos una criatura igualmente oscura que destruye al otro. Y no solamente al otro, al planeta. Tienen más muestras, vean el planeta cómo lo tenemos. Porque no es una situación de Trump o una situación de los grandes empresarios, es una situación de todos estamos comprometidos con todos. Eso es un concepto inclusive muy cristiano. Si me salvo yo solamente, ¿para qué me sirve esa salvación? Decía Dostoyevsky, ¿nos tenemos que salvar todos o mejor no nos salvemos? O sea, ese sentido de la solidaridad colectiva es algo muy cristiano. Pero ¿cómo salvamos al ser humano? ¿Cómo salvamos al planeta? Cuando sabemos que el ser humano es el problema de este planeta. No son las ballenas, no son las vacas, no son los marranos, no son los simios, somos los seres humanos. Entonces, a mí me parece que en medio de esa situación tan complicada, yo como escritor sí tengo un anclaje, y ese anclaje es la lengua. Es la lengua en la que yo escribo y en la que yo, sobre todo en la que yo escribo, porque yo no creo que hable tan bien como escriba. Yo creo que yo escribo mejor de lo que hablo. Y la lengua me permite exorcizar ciertas situaciones. La lengua me sirve para cicatrizar ciertas heridas. Y si logro que en el lector se produzca algo parecido, pues me siento suficientemente justificado. Entonces, creo que además, en una obra como la de García Márquez, la gran construcción es de la lengua, evidentemente, ¿no? O sea, queda esa extraordinaria novela que se llama Signo de Soledad, como patrimonio de la cultura colombiana, de la literatura y de la humanidad. Entonces yo creo que esa relación con la lengua me parece muy importante. En el discurso que yo di cuando entré a la Academia Colombiana de la Lengua, yo le hago un homenaje a la lengua española.
Pero entonces, claro, siempre vienen las réplicas, pero ¿usted por qué se olvida de las otras lenguas que están en Colombia? De las indígenas y de las afrodescendientes. Porque aquí hablamos, en Colombia se hablan más de 60 lenguas indígenas. Yo nunca voy a escribir una lengua indígena, pero la respeto profundamente, a todas. Y si se logra que ellas enseñen, apruebo todos esos proyectos. Pero la lengua en la que yo escribo es la lengua española, una lengua imperial, una lengua que se impuso a sangre y fuego en este país y en este continente. Y una lengua que fue tan arrogante y tan prepotente que hizo que se miraran con extrañeza esas otras lenguas. Pero cuando yo hago el discurso y cuando estoy escribiendo el discurso de la academia, yo digo, me voy a enfrentar a una institución que ha sido muy conservadora a lo largo de los años. Pero yo sí necesitaba mostrar, hablar mi homenaje a la lengua, que también es un reclamo a ella. Sí, porque esa lengua ha sido una lengua impositiva, ha sido una lengua imperialista, ha sido una lengua arrasadora. Pero esas son las paradojas de las civilizaciones. Escribimos en esa lengua, yo escribo en esa lengua, y esa lengua es mi cobijo, es mi atalaya, como digo en el texto, es mi fortaleza. Pero que si me he desbaratado en ella, por supuesto que me he desbaratado en ella, y he sufrido en ella todo lo que ustedes imaginan, o todo lo que ustedes saben que sufrimos en la lengua, ¿no? Entonces creo que la lengua sí es enamorada. Ahora bien, en un país como el nuestro, donde el paisaje se nos está acabando por la guerra, por las multinacionales, por todo lo que está pasando con nuestra naturaleza, evidentemente la sociedad de consumo también está atentando contra esa lengua. ¿Sí? Porque la lengua se está reduciendo, la lengua se está volviendo algo completamente banal, la lengua está horadada por las sociedades de consumo, porque todo es una mercancía, pero la lengua también se vuelve una mercancía, la lengua escrita y la lengua también hablada. Entonces creo que frente a ese panorama, me parece a mí, tenemos que reaccionar. ¿Y cómo reaccionamos? Haciendo que la lengua vuelva a ser nuestro digno hogar. Pero es muy difícil hacerlo. Muy difícil hacerlo en un panorama como el que vivimos actualmente, donde todo está tan degradado. Hablando de esos exilios de la lengua, también en ese ensayo que hay que precisar también que no es un ensayo pastoso, sino que pasa también, o tiene un recorte poético. La verdad es fabuloso leer ese ensayo que también termina siendo una especie de esbozo, como propuesta de análisis de crítico, análisis literario también frente a muchas obras. Bueno, volviendo al tema de los exilios de la lengua, también un exilio del cuerpo que vos abordás allí puntualmente con el personaje Alexis, que me parece muy importante más en nuestro contexto colombiano, ahora con el tema pues de la homofobia y la homofobia religiosa y todo el tema de cómo, bueno, a mí me parece algo particular, un paréntesis, es que cuando llega la iglesia protestante acá en el 850, que es presbiteriana de tradición calvinista, los católicos encienden a pie después de las casas de estos pastores protestantes, y es la trifulca en el contexto religioso colombiano. Y es la reforma o la división, el cisma que se da en Colombia, pero obviamente con efecto retardado, pues todo el asunto. Y es particular porque esta división luego, en el pleno siglo XXI, se vuelve ya una aleación, ¿cierto? Y esa aleación es de la extrema derecha fundamentalista religiosa, tanto católica como evangélica. Y me parece particular ese apunte, ¿no?, de ese personaje Alexis, porque y resulta transgresor, resulta totalmente subversivo. No sé, conversar un poco de esa idea, porque me parece pertinente, ¿no?, que si vos hablas de la sexualidad como un tema en la literatura francesa, pues es un tema también que nos compete dentro de su contexto colombiano.
Los franceses resolvieron hace mucho tiempo ese problema de la sexualidad, ¿no? O sea, cada quien hace lo que quiera con sus orificios, más o menos, ¿no? Con sus herramientas sexuales. Cada quien. Y la cuestión es que no agreda al otro, ¿no? En los espacios públicos. Porque en los espacios íntimos pueden pasar muchas cosas, inclusive las parejas o los grupos, bueno, no sé, las personas involucradas pueden permitirse ciertas violencias sexuales sin acudir a la autoridad. Es un problema ese asunto de la sexualidad. Hay una utopía que escribió un francés justamente en el siglo XVIII que se llama La Tierra Austral Desconocida. Miren qué interesante utopía. Esa utopía está situada en el sur de América, o sea, en la Patagonia, o sea, en medio del frío más tremendo. En esa utopía, las criaturas humanas son hermafroditas. O sea que el problema del deseo y la sexualidad está resuelto. Ellos se autosatisfacen. ¿Sí? Pues ellos son padres y madres de sí mismos. Tienen un pequeño problema y es el frío. ¿Cómo resolver el problema del frío? Porque todas las utopías tienen algún problemita, pero el problema de esa utopía es el asunto del frío. El problema de la sexualidad está resuelto. Claro, es una utopía, por supuesto, como tal no existe en la realidad. Pero los seres humanos y los franceses en particular se han preguntado mucho sobre el sexo. ¿Sí? Y han tenido grandes problemas, evidentemente, con la religión. Recordemos las guerras de religión del siglo XVI, que fueron de una agresividad impresionante en Francia y en Europa en particular. Luego esas guerras se trasladan a América. Es un poquito lo que yo cuento en Tríptico de la Infamia, como esas guerras de religión que suceden en Francia, en los países flamencos y en Alemania, terminan trasladándose a América. Nosotros somos un país y una zona muy influenciada por el catolicismo, y por el catolicismo de Felipe II, que es el gran baluarte de la Contrarreforma. Pero es un catolicismo, el nuestro, muy particular, que ha tenido como ciertas características. En primer lugar, un catolicismo antilibresco, que aquí fueron prohibidos los libros durante muchos siglos. Los libros venían de Francia y nos venían ciertos libros. Entonces, aquí nos educaron con el Catecismo del Padre Astete, que es un libro completamente lleno de prohibiciones. ¿Sí? Y es un libro que nos educó en la intolerancia. Cuando los colombianos, particularmente en el siglo XIX, intentaron modernizar, o ciertos colombianos, este país, a través del ingreso del liberalismo, digamos, de la enseñanza de países como Inglaterra, Alemania, hubo guerras civiles. Y esas guerras civiles las ganaron los conservadores colombianos. Y al ganar esas guerras construyeron un país que es el que tenemos. Es el país que sale a las calles por unas cartillas que se publicaron en el gobierno de Santos, que son unas cartillas hechas por la UNESCO, completamente, yo leí esas cartillas, me parecían completamente normales, demonizadas, diabolizadas, completamente manipuladas porque dijeron mentiras. Toda esa gente, o mucha de esa gente que salió a marchar porque es que este país iban a gobernar los homosexuales, era un país completamente manipulado por los pastores por un lado y por los políticos por otro. Entonces es un país ignorante, es un país analfabeto, literariamente hablando, filosóficamente hablando, políticamente hablando. Entonces con un país así es muy difícil modernizarse, muy complicado modernizarse. Evidentemente, yo frente a los temas de la sexualidad y como frente a muchos otros temas, soy una persona abierta y tolerante, ¿no? Y me interesó tocar el tema de la homosexualidad en una obra como la de Margaret Yourcenar. Entonces yo confronto en este ensayo que se llama se me olvidó
el tratado del útil combate, no, ¿cómo es que se llama? El combate de Margaret Yourcenar, porque el libro de Alexis se llama Tratado del útil combate. Entonces yo hago como una especie de paralelo entre lo que sucedió en la homosexualidad romana, donde tanto en Grecia como en Roma la homosexualidad no era un problema como lo es en la sociedad cristiana. El pederasta era simplemente un hombre que servía para que el adolescente ingresara a la adultez. Y ese rito de paso no solamente era una penetración por parte del pederasta sexual, sino que era una educación en el conocimiento y la cultura grecorromana. ¿Sí? Había unos compromisos particulares y había una manera de ver con respeto a esa figura del pederasta. Pero cuando llega el cristianismo, y particularmente con San Agustín, esa figura del pederasta, desde los patricios, de los patriarcas cristianos, hasta el Papa de ahora, supongo yo, aunque este Papa de ahora es un poquitico más tolerante, ha sido un tema de fustigamiento continuo, ¿no? Entonces la homosexualidad se ha vuelto en un punto diabólico, demonizado al extremo, mejor dicho, el chivo expiatorio, ¿no? Entonces lo que yo trabajo un poco en el ensayo es cómo esa evolución de la homosexualidad en la obra de Yourcenar se presenta, y cómo la homosexualidad en la obra de Yourcenar siempre es un motivo de liberación, ¿no? O sea, la homosexualidad no solamente de liberación sexual, sino de liberación intelectual. Y así es como se presenta en la obra de esa escritora. Y no crean, o sea, hay una literatura homosexual que está llena digamos, de escenas grotescas. En Yourcenar todo está tratado de una manera poética y fina y muy inteligentemente, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de prepotencia sexual, de agresividad sexual, de sometimiento sexual. No hay nada de eso. Lo que hay es simplemente un reconocimiento del otro a partir de la homosexualidad, que es completamente válido y que es lo que estamos tratando de que en este país se respete, de que tengamos un acercamiento sexual al otro completamente liberador y libertario, y no lleno de miedo, de culpa, de temor, de pecado, de todas esas cosas que nos han metido en la cabeza durante siglos. ¿Sí? Cuando los cristianos llegaron a Roma y acabaron con esa gran civilización, se perdieron muchas cosas. Entre ellas se perdió el gusto de los sentidos, el gusto de los alimentos, el gusto del ocio. Porque todo, para ese cristianismo que llegó a Roma, ese cristianismo semita tan fuerte y atravesado por las enseñanzas de Pablo, ese cristianismo estaba lleno de una especie de repugnancia hacia el cuerpo. De hecho, los primeros santos cristianos son sucios. ¿Sí? Santa María de Egipciaca, 40 años sin lavarse el cuerpo. Por eso la canonizaron. Ustedes se imaginan cómo olería esa mujer. San Francisco de Asís decían que se metía a un establo y salían corriendo los chivos. Sí, había una cuestión con el cuerpo muy, muy tenaz. Los indígenas nuestros tienen otra noción con el cuerpo y con el baño y con hay que bañarse, hay que estar limpios, ¿no? Y un poco eso lo hemos heredado nosotros. Los árabes también son un poco así. Pero esa cuestión de que el cuerpo es el instrumento de nuestra condena es muy terrible, ¿no? Yo me cansé del sufrimiento cristiano, ¿no? De la tortura cristiana, de ese rostro de Cristo adolorido, lleno de espinas, No, yo prefiero a Buda, que está sonriendo apaciblemente. Si me ponen a escoger entre la sonrisa apacible de Buda y el gesto agónico de Cristo en la cruz, prefiero completamente el gesto apacible de Buda.
Entonces yo creo que el asunto del cristianismo, y yo soy hijo de una mujer muy católica, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es esa gran culpabilidad, ¿no? No, así no se puede vivir la vida. Yo creo que la vida hay que vivirla de otro modo. Y tenemos que separarnos de esas condenas de esas cadenas tan fuertes. En Tríptico de la Infamia hay muchas discusiones entre los cristianos y los protestantes, ¿no? Y la sexualidad. Bueno, los protestantes son también temibles en ese sentido. Pero bueno, eso es un tema bastante complejo y si yo he herido aquí sensibilidades, pues lo he hecho con el mayor respeto. Ya para finalizar esta parte, antes de darle pues también la palabra a quien quiera también preguntar o curiosidad, hay un más como modo de anécdota, ¿no? Ahí, el año pasado, participando en el Festival de Poesía de Medellín, tuve la fortuna, ¿no? Había una mesa para mí espectacular porque estaba Antonio Trujillo, un poeta de Venezuela, que abordó, por lo menos pues, su poesía fue desde los pájaros, ¿no? Y esa metáfora de la levedad y también de la ausencia, ¿no? Y a la vez una crítica fuerte a todo el tema de la contaminación y todo el tema del arrasamiento con los árboles. Y el segundo poeta fue Juan Carlos Mestre, que yo creo que muchos lo hemos escuchado acá con el poema Caballo Morto, que es un poema que le acompaña con, bueno, no recuerdo cómo se llama ese instrumento, y la acordeón y pues obviamente es bellísimo. Cuando le correspondió a Pablo Montoya, leyó un fragmento de Ecos de Roma, ¿cierto? Un fragmento de una novela, y uno pues ya esa idea pues que tiene un poco preconcebida de la novela, uno dice, bueno, ¿cómo va a leer un fragmento de una novela? Cuando, por lo menos esa pregunta me la hice yo, ¿no? Y leí ese fragmento y fue pues fabuloso, porque eran tres voces totalmente diferentes, con tres tonalidades diferentes, con tres temas diferentes, pero ninguno era disonante, ¿cierto? Y ninguno, podemos decir, los tres hubo ese brillo poético. No sé, antes de finalizar entonces, si nos quieres compartir un poco algo de tu lectura. ¿Alguien tiene Lejos de Roma ahí para leerlo? Yo firmaba los Lejos de Roma, pero firmé Humberto, no. Ah, se lo firmé a Jonathan. O bueno, sí, porque si él se está refiriendo a... ¿Ah? Esperemos que saque... Sí, está ahí nomás. Leemos un fragmento de Lejos de Roma. Lejos de Roma es una novela que trata sobre el exilio de Ovidio, el poeta romano. Entonces, cuando yo estaba escribiendo la novela o pensando la novela, pues como le doy la voz a un poeta, evidentemente el texto tenía que ser atravesado por esas fulguraciones poéticas. De tal manera que la novela puede leerse como un largo poema en prosa, dividido en pequeños capítulos. Por eso es que a ti te pareció muy poético el texto y que no era disonante en un festival de poesía. Este es el libro, gracias Jonathan. Pero bueno, el capítulo es un poco largo, más bien leamos uno más corto. Y como estamos hablando de la sexualidad, vamos a leer un texto que toca ese tema. Ovidio es un poeta de 50 años que ha sido exiliado justamente por haber escrito un libro inmoral que se llama El arte de amar. Y Ovidio en este exilio conoce a una chica pagana, bueno, también es pagano, una chica, bárbara, que ha sido romanizada, se llama Emilia. Entonces
texto este capítulo se llama El amor. En alguna parte escribí, siempre está hablando Ovidio, ¿no? En alguna parte escribí que son preferibles las mujeres maduras. Dije que si ellas pasan de los 30 años, son una complicidad y una apertura sabias hacia placeres más cabales. Las jóvenes, en cambio, perplejas por su emoción y ansiosas por su falta de experiencia amorosa, no saben cómo comportarse ante la acelerada expansión del éxtasis masculino. Mientras crecen con lentitud en el descubrimiento íntimo de su amante, tardan en situarse frente a ese veloz universo fragmentado en el que ellas mismas se convierten cuando el placer las visita. Esta especie de clasificación en la que creí antes se desvanece del todo con Emilia. El regente del pueblo donde está Ovidio, el regente, digamos el alcalde, me ayudó a conseguir un aposento indicado y allí pudimos amarnos durante el tiempo que Emilia permaneció en Tomos. No pude menos que sonrojarme cuando solicité el favor, pero el regente recibió mi gesto con sincero entusiasmo. No hay mejor alivio para cualquier tipo de pena, me dijo, que las delicias compartidas de los cuerpos. Sé que yo hubiera podido llevarla a la cabaña donde vivo, y Damia, cuando llega el verano, se ausenta días para visitar a familiares que habitan los alrededores del pueblo. Yo podía sin duda beneficiarme de esa ausencia, pero la cabaña, o mi habitación, para mejor decir, es un lugar que asocio al retiro y a la escritura de mis poemas. He querido mantener la mesa y el camastro, los papiros y mis objetos familiares lejanos a cualquier atisbo de esperanza. Y un asomo de pudor me sobrecogía al imaginar a Emilia indagando en los contornos de mi verdadero exilio. Con todo, para mí, Emilia iba tornándose como una forma inesperada de la alegría. Con ella me sentía tan acompañado que ideaba un porvenir de años vividos a su lado. Si yo tuviera menos edad y mi deseo se manifestara con el vigor propio de la juventud, ¿acaso la hubiera amado aquella tarde del bosque? No podía negar de todas formas que mi corazón de nuevo se apresuraba por el deseo. La nostalgia por Roma se interrumpía de pronto para dar paso a la introvisión de una fresca desnudez. Me veía de nuevo acariciando una mano, besando unos párpados, recorriendo un torso, sopesando el relieve de un seno, obsequiando a mi tacto el delineamiento de unas caderas, embadurnándome con la humedad de una vulva. Emilia no era virgen. Desde la adolescencia había tenido encuentros con jóvenes de su edad. Me habló de la pasión que despertó un trabajador de su padre durante un par de años. Era un joven de origen ciliciano que sabía mucho de penas, pero poco del modo en que se tejen el amor y el placer. Los dos habían empezado a conocer esos secretos y hasta la muerte repentina del muchacho se había ahogado en el mar. Los escollos fueron superados en medio del estupor y la dicha. Desde entonces estaba sola y se dedicaba a acompañar a su padre. Pero me parecía suficiente este corto itinerario para el amor. ¿O acaso se trataba de que Emilia tuviese una innata sabiduría de las faenas del lecho? Era mejor inclinarse a pensar que por su cuerpo muchas bocas y muchas manos habían transitado a través del ardor de ese único amante, que ese único amante supo dar. Cuando Emilia se entregaba, lo hacía con una seguridad y un riesgo que le sorprendían. El origen de esa sorpresa quizás era el contraste que presentaba su rostro infantil y ciertos ademanes ingenuos cuando empezábamos las caricias, con la soltura que después desplegaba su cuerpo en las cimas del goce. Emilia se daba sin trabas y no había ningún asomo de vergüenza, ningún trazo de timidez
en su entrega. Procedíamos a acariciarnos con lentitud, hasta lograr la tensión propicia para asumir la desnudez. Primero hacía de mi nariz el mejor instrumento para provocar la pérdida de cualquier vestigio de pudor en ella y la olía completamente. De tal modo que cuando yo alcanzaba su sexo, este parecía un condensado río de fuego. Le introducía mis dedos y sus gemidos oscilaban entre el sollozo y la risa. Se sumía en un pleno extravío de la conciencia donde los únicos mojones eran sus lágrimas o su carcajada. En esos momentos me pedía que les susurrara en el oído mis poemas y yo le decía, asediado por su respiración atropellada, somos eternos en este instante. Y luego elogiaba lo muelle de su vello, la frescura de su vientre, el olor de sus zumos. Y en medio de sus lamentos risueños yo pedía todo y Emilia todo me lo otorgaba. Se volteaba una y otra vez para permitir que mi lengua recorriera sus dos orificios, y las aguas de su cauce se regaban sobre mis labios. Después me recostaba boca arriba y ella tomaba mi verga y la besaba, y la metía en su boca y allí la hacía crecer rápidamente. Pero yo no eyaculaba, pues estaba lejos de Roma, y me satisfacía poder contenerme y no derramarme, como era debido, sobre la boca del amante sometido. Olvidaba toda condena, toda distancia, toda quejumbre, toda jerarquía, en aquel vaivén de su lengua sobre mi sexo. De súbito, Emilia me miraba y esa mirada me parecía sinónimo del más hermoso de los trastornos. Tomaba un aceite perfumado de almendras, se lubricaba a ella y me untaba a mí. Se apoyaba en sus extremidades y me decía que la penetrara por detrás. Hundía su cabeza en el camastro y gozaba con el desgarramiento. A medida que yo entraba en su cuerpo, se agarraba de los bordes del lecho con las manos y yo veía esas manos crispadas y recordaba que los placeres más intensos son una máscara vertiginosa del dolor. Pero tampoco me derramaba en su ano. La levantaba un poco y por fin entraba en ella. Me demoraba tanto que Emilia deambulaba por el éxtasis con una amplitud tal que la dejaba al borde de múltiples abismos. Cambiábamos una vez más de posición, esta vez se subía sobre mí y la cargaba en mis brazos. Emilia se enloquecía y su boca empezaba a decir frases en la lengua bárbara de su infancia. Y yo comprendía entonces que no había placer más intenso que el de arder en medio de palabras incomprensibles. Bueno, gracias. Bueno, que, como decimos en la iglesia, la mesa está abierta. Quien quiera participar de ella, pues puede usar el micrófono. Yo creo. Bueno, al principio de la conversación, usted se refería a los autores franceses, ingleses, bueno, el exterior, que marcaron un hito, digamos, en la literatura. Yo recuerdo, he leído un libro, justamente Orientalismo, de Barcelo, que habla acerca de esas tendencias intelectuales también, y cómo estos autores que son marcados y son muy importantes para entender las sociedades de ese entonces y de ahora. Para hacer la pregunta más o menos es para tener un sentido de identidad como autor latinoamericano. Es importante entender a estos autores como hombres de su tiempo que vivían en unas condiciones históricas y sociales para poder crear, digamos, basados en sus obras, texto en nuestra época, en nuestro lugar, en nuestras condiciones como país, como
Es importante entender eso. Yo creo que Latinoamérica es una forma más o una forma especial del mundo, en el sentido en que nosotros no solamente tenemos que leer lo nuestro, sino leerlos a ellos, no solamente a los europeos, sino también a los africanos, a los asiáticos. Y bueno, ¿a quién más podríamos leer? A los de Oceanía, quizás, pero o sea, como somos un país, como somos culturas mestizas, para podernos entendernos mejor, tenemos que leernos y leerlos a ellos. Mientras que lo que sucede, por ejemplo, con muchos europeos, es que piensan que ellos se bastan a sí mismos, que su tradición literaria y cultural es tan fuerte que se bastan a sí mismos. Yo acabo de leer un libro, por ejemplo, de un gran filósofo francés que se llama Robert Becker, sobre la vejez. Se llama Bienaventurada Vejez, lo presenté en la pasada feria del libro en Bogotá. Y es un libro muy bello, muy inteligente, escrito sobre la vejez, qué está pasando con los viejos en este momento, y para hacer esa interpretación que él hace, muy preocupado por ese destino terrible que están viviendo los viejos ahora en Europa, él hace una indagación en lo que han pensado los filósofos cristianos occidentales sobre la vejez hasta nuestros días. Y yo decía, pero no hay ninguna referencia al pensamiento ancestral indígena frente a los viejos, no hay ninguna referencia al pensamiento africano o a los pensamientos de los nativos australianos frente a la vejez, que tienen muchas cosas para decirnos y para enseñarnos. Y yo decía, ¿por qué los franceses son así? Bueno, un poco por eso, porque son escritores que están tan afianzados en esa gran literatura y en esa gran filosofía que tienen, que no les parece pertinente ocuparse de los demás. Mientras que nosotros pensamos o creemos que para ser más latinoamericanos tenemos que ser no solamente latinoamericanos, sino lo otro. Tenemos que impregnarnos de lo otro para poder entender un poco más eso que nosotros somos. O al menos es lo que yo me he planteado. Cuando yo llegué a Francia y cuando yo me acerqué más bien a la literatura, siempre pensaba eso. Yo, para poder entender al negro que hay en mí, tengo que ir a África, tengo que leer a los africanos, o tengo que leer lo que escriben los negros de América, que está íntimamente conectado con África. E igualmente pasa cuando yo me acerco a este asunto de la espiritualidad. No solamente hay que acudir al cristianismo en sus dos versiones, la católica y la protestante, sino que hay que acudir también a esas otras formas espirituales de la religión, ir al budismo, ir al taoísmo. Me parece importante aproximarse a la espiritualidad árabe. Entonces sí creo que es fundamental para conocernos como latinoamericanos, indagar en esas otras culturas. Y con eso lo que hago es continuar una tradición. Esto que les estoy diciendo ya lo dijo Octavio Paz, ya lo dijo Borges, ya lo dijo Carpentier de algún modo, ya lo dijeron otros, Alfonso Reyes, sin duda alguna, Enrique Sureña, que han pensado un poco la literatura latinoamericana desde esa perspectiva, desde el encuentro con nosotros, que debemos hacer los latinoamericanos. Ahora yo hablaban de que hace un rato en la conversación sobre la lengua y como, bueno, hacían una metáfora como de que de cierta manera por medio de la lengua y los artefactos, que estos son los libros, logran cicatrizar ciertas heridas. En ese momento del discurso del conflicto como de la reparación, ¿te parece que la literatura repara de alguna manera? Hay personas que piensan que la literatura no sirve para nada, que es un espacio de ocio simplemente, de la imaginación. Yo respeto, por supuesto, esa posición,
En lo que respecta a mí, yo creo que la literatura latinoamericana tiene como dos pilares fundamentales. Una es, y eso nos viene desde la época de la conquista, una es la literatura de denuncia, la literatura que sus primeros cronistas, casi todos, o la mayor parte de ellos, sacerdotes, hicieron para denunciar los excesos de la conquista española. Y el otro pilar es como el desbordamiento que suscita en la sensibilidad y la imaginación del europeo esa gran naturaleza, tanto telúrica como social, que encuentran en América. Entonces, me parece que las dos son importantes y que nosotros, que somos un país muy golpeado por la violencia, yo creo que la literatura debe dar, o sea, no es yo no le exijo al escritor que asuma esas heridas del postconflicto, pues no tiene por qué asumirlas, pero a mí sí me las exijo, yo sí me las exijo a mí mismo. Yo he dicho varias veces en los textos que he escrito, en las entrevistas que he dado, que lo que nos espera a los escritores, un poco como tomando la palabra por el grupo de escritores colombianos que de alguna manera he representado en otras partes o en esos espacios, la literatura colombiana frente al posconflicto le esperan unos retos muy duros, y el más duro es mirar el horror de frente, que es lo más complicado. Entonces yo pienso que sí, hay que narrar ese posconflicto, y que esa narración va a ser muy dolorosa y que debe hacerse con la mayor sinceridad y sensatez del mundo. Evidentemente están los grandes culpables de la violencia que se van a oponer a eso, o van a decir que es una mentira, que eso es exageración. Entonces, miren, yo pues finalmente había pensado que con Tríptico de la infamia y los derrotados ya tenía suficiente con las masacres, ¿sí? Porque yo en esas dos novelas he asumido las masacres colombianas o americanas o europeas desde estas relaciones entre la literatura y la fotografía, la literatura y la pintura, ¿no? Pero son elaboraciones, digamos, literarias de esos núcleos de dolor. Yo no lo sabía muy bien cuando lo estaba escribiendo, pero me he dado cuenta que los lectores sí se presenta eso. Los lectores sienten, cuando leen esos libros míos, que entran a profundos núcleos de dolor. Entonces ahora yo pensaba que yo ya hice catarsis, me voy a ocupar del ocio, me voy a ocupar de los viajes, me voy a ocupar del arte, yo ya cumplí mi labor. Ingenuo yo, ¿no? En un país tan sacudido por la violencia como es este. Entonces ahora me va a tocar ver el horror de frente, otra vez. Me va a tocar ir a uno de estos sitios terribles de nuestra historia reciente, que es el Sarao, que es donde se cometió la masacre más terrible del paramilitarismo colombiano. Porque se les ha ocurrido a unas personas que yo debo escribir un texto sobre el ejercicio de la memoria en ese posconflicto. Yo estoy un poco asustado con eso, porque a mí esas visitas a esos sitios me generan como dijera, me generan mucho, o sea, me estremezco mucho con eso. Yo percibo cosas que son un poco difíciles después de erradicar de mí mismo. Pero bueno, me va a tocar hacerlo por el bien de los colombianos, o por el bien mío particularmente. Pues sí, creo, con esto que estoy contando, creo que es fundamental que nosotros nos ocupemos de eso. También las otras cosas, como yo lo he hecho, miren, yo no solamente he escrito sobre masacres, ahí les leí ese texto de Lejos de Roma, que es completamente gozoso. He escrito sobre música, he escrito sobre pintura, he escrito sobre fotografía, he escrito sobre el gozo que ofrece el arte y la vida, ¿no? Lo
crean que yo soy un escritor completamente angustiado por estas cicatrices que deja la violencia, pero sí he dejado que en mis libros entren en diálogo esas situaciones del arte y la violencia, la literatura y la violencia, bajo unos esquemas que son un poco, pues esa es mi propuesta pues literaria, que son un poco intertextuales, ¿no? Pongo a dialogar las artes finalmente con la literatura. ¿De pronto alguna pregunta o...? Bueno, entonces muchas gracias por estar acá, gracias por compartir parte de su tiempo y por estar aquí en este espacio tan especial. Buenas noches. Como medida de cierre tengo para contarles que el 19 de julio habrá un nuevo encuentro en un café con. Tendremos al escritor Pablo Rolando Arango hablando de su libro Grandes Borrachos Colombianos. Y esto es parte de todos los matices que quiere proponer la biblioteca pública para hablar del libro y la cultura. Muchas gracias por su presencia, maestro Pablo Montoya. Muchas gracias, poeta Oquendo, muy amables. Hay una exhibición de los libros de Pablo Montoya para la solicitud de ustedes. Están en la biblioteca pública Ramón Correa. Muy amables. Gracias.